Actualmente, la compacidad es uno de los conceptos más importantes y útiles en las matemáticas avanzadas. Además, para un estudiante de matemáticas es crucial entenderlo para poder comprender conceptos más avanzados. Sin embargo, la ruta tradicional para explicarlo consiste en explicar directamente definiciones, equivalencias y ejemplos, dejando de lado el explicarle al estudiante su importancia o por qué lo está estudiando. Así, el objetivo de este video es explicar cierta parte de lo que se deja fuera, en particular la historia y algunas aplicaciones de la compacidad. Historia del estudio de la compacidad en espacios métricos. Posibles motivaciones para la compacidad. Uno de los periodos más productivos para la actividad matemática fue la segunda mitad del siglo XIX en Europa, momento que refleja una revolución en el pensamiento matemático. Fue entonces cuando las matemáticas avanzadas empezaron a tomar la forma en la que actualmente las conocemos. Por ejemplo, fue en este periodo cuando Cantor inició con el estudio sistemático de la teoría de conjuntos y topología de conjuntos. Además, muchos matemáticos conocidos, por ejemplo, Weierstrass, Hausdorff y Dedekind, se empezaron a preocupar por las bases de las matemáticas y empezaron a plantearla de manera más formal. Fue justamente en este periodo en el que empezaron a surgir los primeros antecedentes formales de la compacidad. Los tres principales problemas que parecen haber motivado el concepto de compacidad son las siguientes: el estudio de los intervalos cerrados y acotados en R, los espacios de funciones continuas y las soluciones de ecuaciones diferenciales. A continuación, se hablará acerca de los primeros dos problemas, mientras que el tercero se tratará de manera más profunda cuando se expliquen las aplicaciones. Propiedades de intervalos cerrados AB. A finales del siglo XIX, los matemáticos empezaron a comprender las propiedades esenciales de la recta real. En particular, existieron dos caracterizaciones. Una de ellas surgió del estudio de las funciones definidas en sucesiones de reales. Fue desarrollada por Bolzano y Weierstrass, entre otros. La otra surgió de características topológicas como cubiertas abiertas. Esta surgió del trabajo de Heine, Borel y Lebesgue. Se examinarán algunos aspectos de estas caracterizaciones más adelante. El origen de la compacidad secuencial muchas veces se atribuye al siguiente teorema. Teorema Weierstrass. Toda función continua en un intervalo limitado, lo cual es equivalente a lo que actualmente se conoce como cerrado y acotado, alcanza su valor máximo en al menos un punto. Este teorema fue probado por Weierstrass en 1877, aunque la enunciación del teorema presentada fue propuesta por Fréchet. A su vez, las ideas esenciales de este teorema pueden ser atribuidas al siguiente lema, el cual fue demostrado por Bolzano en 1817 mientras trabajaba aislado del mundo. Lema de Bolzano: si una propiedad M no se aplica a todos los valores de una cantidad variable X, sino a todos aquellos que son más pequeños que un cierto U, siempre hay una cantidad U que es el mayor para aquellos de los cuales se puede afirmar que todos los X más pequeños poseen la propiedad M. Actualmente este lema es conocido como la propiedad de la menor cota superior para los números reales, axioma del supremo, y fue un gran avance en el estudio de los números reales. La idea detrás de la demostración del lema de Bolzano fue usar bisección de intervalos, y ese proceso iterativo es esencialmente el mismo que se utilizó en la prueba de Weierstrass. Además, la prueba proporciona el primer ejemplo del proceso de límite como método de demostración, el cual fue usado para probar el teorema siguiente. Teorema del valor intermedio. Si f es continua en un intervalo cerrado a, b, con f de a menor que 0 y f de b mayor que 0, entonces, para algún x entre a y b, f de x será exactamente 0. Es esta propiedad la que Fréchet utilizó para generalizar el teorema de Weierstrass a espacios abstractos, lo cual actualmente se conoce como la propiedad de Bolzano-Weierstrass o compacidad por punto límite. Por otro lado, otros matemáticos estaban tratando de caracterizar a las propiedades de los reales en términos de cubiertas abiertas. Por ejemplo, Borel probó el siguiente lema en su tesis de 1894. Lema de Borel: si en una línea, intervalo acotado,
uno tiene un número infinito de subintervalos, tales que cada punto de la línea es interior a al menos uno de los intervalos, entonces uno puede determinar efectivamente un número acotado de intervalos. Entre los intervalos dados que tienen la misma propiedad, cada punto de la línea es interior a por lo menos uno de ellos. Curiosamente, el enfoque de Borel fue similar al enfoque que Heine utilizó en 1872 para demostrar el teorema siguiente. Teorema: una función continua en un intervalo cerrado es uniformemente continua. En realidad, este teorema fue probado por primera vez por Dirichlet en sus conferencias en 1852. Sin embargo, sus notas no fueron publicadas hasta 1904. Esto puede explicar por qué la demostración se le atribuye a Borel en lugar de a él. Un estudiante de Weierstrass llamado Schoenflies se dio cuenta de la conexión entre la obra de Heine y de Borel, de manera por la cual la versión generalizada del teorema actualmente se conoce con ambos nombres. En términos actuales, dicha generalización plantea lo siguiente. Teorema Heine-Borel. Un subconjunto de R es compacto si y solo si es cerrado y acotado. En 1895, un matemático de la época llamado Cousin generalizó el lema de Borel a cubiertas abiertas. Lema de Cousin. En R2, sea S un área acotada conexa por un contorno cerrado, simple o complejo, cerrado y acotado. Supongamos que en cada punto de S o de su perímetro hay un círculo de radio distinto de cero, teniendo este punto como su centro. Entonces, siempre es posible subdividir a S en regiones, finitas en número y suficientemente pequeñas para que cada una de ellas esté enteramente dentro de un círculo correspondiente a un punto que se debe elegir adecuadamente en S o en su perímetro. En otras palabras, para cada punto de una región cerrada acotada corresponde una vecindad finita. Entonces, la región se puede dividir en un número finito de subregiones, de tal manera que cada subregión está contenida en un círculo que tiene su centro en la subregión. El lema de Cousin se atribuye generalmente a Lebesgue, quien decía que era consciente del resultado en 1898 y publicó su prueba en 1904. Aunque existe cierto debate de quién era responsable de las ideas y pruebas, la idea de que cualquier subconjunto cerrado acotado de R tiene la propiedad de cubierta abierta, a veces llamada propiedad de Borel-Lebesgue, fue conocida cuando Frechet definió formalmente compacidad. Espacios de funciones continuas. Una segunda motivación para la noción de compacidad fue el estudio de espacios topológicos abstractos como los espacios de funciones continuas. En este espacio los puntos son funciones, a diferencia de intervalos cerrados a, b, en donde los puntos son números reales. La generalización de las propiedades de intervalos cerrados a, b se vio como algo importante debido a que parecía también ser importante en espacios más abstractos. Sin embargo, resulta que los espacios de dimensión infinita como el espacio de funciones continuas no se comportan tan bien. Por ejemplo, los subconjuntos cerrados y acotados de funciones reales continuas en R no tienen necesariamente la propiedad de Bolzano-Weierstrass o la propiedad de cubiertas abiertas. Por ejemplo, sea B el conjunto de las funciones continuas f definidas en el intervalo cerrado 0,1, con la norma de f menor o igual a 1. Entonces, la sucesión f sub n de x igual a x a la n es una sucesión de B que no tiene una subsucesión convergente. El problema de este ejemplo radica en cómo las funciones convergen. Si convergencia significa convergencia puntual, entonces no tenemos un comportamiento análogo a las bolas cerradas en R. Para evitar este problema, Ascoli introdujo la noción de equicontinuidad. Definición. Un conjunto E es equicontinuo si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que la distancia entre S y T es menor que delta y F está en E.
implica que la distancia entre f de s y f de t es menor que epsilon. El teorema de Arcelà-Ascoli en términos modernos establece lo siguiente. Teorema Arcelà-Ascoli. Cualquier sucesión acotada equicontinua de funciones en el espacio de funciones continuas tiene una subsucesión uniformemente convergente. Se puede establecer una consecuencia de este teorema, análogo al teorema de Heine-Borel. Teorema. Un subconjunto del espacio de funciones continuas es compacto si y solo si es cerrado, acotado y equicontinuo. Ascoli demostró la condición suficiente en 1884 y Arcelà la condición necesaria en 1889. Esta generalización del teorema de Bolzano-Weierstrass, a pesar de que está expresada en términos de compacidad, ya era muy conocida después de 1880. Además, Hilbert parece haber descubierto esta propiedad de compacidad de forma independiente y lo publicó en 1900. No está claro si Arcelà y Ascoli eran conscientes de cómo su trabajo se relacionaba con la compacidad, pero sus trabajos influyeron en los realizados posteriormente por Frechet. Desarrollo de la definición. Para analizar cómo surgió la compacidad en espacios métricos, se verá el desarrollo de las dos principales nociones de compacidad discutidas anteriormente, la que se relaciona con sucesiones y la que se relaciona con cubiertas abiertas. Nos centraremos en las contribuciones de pocas personas, a pesar de que en realidad había una comunidad grande de matemáticos desarrollando dichas ideas. A continuación, se explicarán las principales contribuciones en la definición. Frechet, compacidad de punto límite y compacidad numerable. Frechet fue quien le dio nombre al concepto de compacidad en su tesis doctoral en 1906. También fue el primero en definir espacios métricos, aunque lo hizo con otro nombre, e incursionó en el análisis funcional. En su tesis, él consideró tres tipos de espacios. Clase L, los más generales, en ellos se definió una noción de compacidad secuencial. Clase V, espacios métricos con una versión más débil de la desigualdad del triángulo. Y clase E, que son lo que actualmente conocemos como espacios métricos. La meta de Frechet era definir la compacidad en espacios L, lo cual no fue posible debido a que la compacidad secuencial no tiene las propiedades necesarias para generalizar espacios topológicos generales. Así, se enfocó en los espacios de clase V y E, en los cuales la definición actual de compacidad y la compacidad de punto límite son equivalentes. Inicialmente se dio la siguiente definición para espacios de clase E. Un conjunto E se llama compacto si, siempre que En sea una sucesión de subconjuntos cerrados no vacíos de E, tal que En más 1 es un subconjunto de N par todo N, entonces existe al menos un elemento que pertenece a todos los ENs. Frechet era un matemático que prefería definiciones intuitivas antes que definiciones con alto poder analítico, de manera que primero introdujo la definición de compacidad numerable que acabamos de ver, usando intervalos anidados. Sin embargo, también se dio cuenta de la importancia de proveer una definición más útil y menos intuitiva, de manera que introdujo una caracterización usando puntos límites, la cual es la siguiente. Un conjunto es punto límite compacto si contiene solo un número finito de puntos, o si cada uno de sus subconjuntos infinitos da lugar al menos a un punto límite. Esta definición aplica para espacios de clase V y E, en los cuales la compacidad de punto límite, numerable y secuencial son equivalentes. Debido a que Frechet no requería que un compacto fuese cerrado, definió el término de conjunto extremo, lo cual es más cercano a nuestra definición actual de compacidad. La definición es la siguiente. Un conjunto cerrado y compacto se denominará conjunto extremo. Algo curioso respecto a la selección de la palabra compacto para esta clase de conjuntos es que nunca sabremos exactamente por qué la eligió. A pesar de la preocupación de Frechet por las definiciones intuitivas, irónicamente al final de su vida admitió haber olvidado por completo las razones detrás de esta elección. Hausdorff, compacidad en espacios métricos. Uno de los obstáculos para definir compacidad fue definirla de una manera que funcionara para los espacios topológicos abstractos. Frechet no pudo resolver dicho problema, de manera que restringió su definición a espacios de tipo V y E. Sin embargo, en 1914, el matemático Hausdorff progresó en este problema, introduciendo lo que ahora llamamos espacios de Hausdorff.
en los que puntos distintos tienen velocidades disjuntas. En su libro, introdujo el concepto de espacios métricos y definió un conjunto E como compacto si cada subconjunto infinito de E tiene un punto límite en él, donde el punto límite en este contexto significa que cada densidad del punto contiene un número infinito de elementos de E. La noción de compacidad de Hausdorff, también conocida como compacidad por punto límite, es equivalente a la compacidad numerable para los espacios de Hausdorff. Además, esta noción fue el estándar en todo el desarrollo de la topología del punto conjuntista en la década de 1920. Alexandro Furison, compacidad de cubiertas abiertas. Aunque Fréchet fue el primero en definir formalmente compacidad, Alexandro Furison fueron los primeros en establecer su forma más general, en el contexto de los espacios topológicos abstractos. Por esta razón, a veces se les acredita la definición de la noción de compacidad. En un artículo publicado en 1923 de Alexandro Furison, apareció el concepto de compacidad por cubiertas abiertas, el cual dice lo siguiente. Un conjunto es compacto si cada cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Cabe destacar que ellos le llamaron al concepto bicompacto en lugar de compacto. Además, propusieron dos propiedades equivalentes que un conjunto debería tener para ser llamado compacto. Todos los conjuntos infinitos tienen un punto de acumulación y las intersecciones anidadas son no vacías. Moore y Smith, redes. Cardan y Smith, filtros. La compacidad secuencial y la compacidad por cubiertas abiertas no son equivalentes en espacios topológicos abstractos. La compacidad por cubiertas abiertas es más general y tiene más aplicaciones, así que es la que actualmente utilizamos para el término de compacidad. Sin embargo, es posible definir la compacidad por cubiertas abiertas de una manera que es análoga a la compacidad secuencial, utilizando las nociones de redes y filtros. Estos conceptos son muy diferentes, pero dan lugar a la misma noción de convergencia en espacios topológicos abstractos. La teoría de redes fue desarrollada por Moore y su alumno Smith y publicada en 1922. En los estudios en los que Moore y Smith introducen el concepto de redes, también generalizan algunos de los resultados de compacidad de Fréchet. Por otro lado, una generalización de las sucesiones es un filtro, el cual fue definido por Cardan en 1937. En espacios topológicos abstractos, redes y filtros son esencialmente los mismos. Además, Smith descubrió de forma independiente los filtros como un intento de explicar lo que faltaba en la teoría de redes que él y Moore propusieron. Hagamos un resumen de las definiciones presentadas en esta sección. Compacidad por cubiertas abiertas o propiedad de Borel-Levesque. Toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Compacidad secuencial. Toda sucesión tiene una subsucesión convergente. Compacidad numerable. Toda cubierta abierta numerable tiene una subcubierta finita. Compacidad en espacios métricos. Como se explicó previamente, la compacidad en espacios métricos cumple con características muy importantes que facilitan su estudio. La principal de ellas es que en espacios métricos sí son equivalentes las definiciones de compacidad secuencial y la compacidad de cubiertas abiertas. Sin embargo, hay más equivalencias de compacidad para espacios métricos, las cuales son las siguientes. Sea XD un espacio métrico, las siguientes afirmaciones son equivalentes. 1. XD es compacto. 2. Toda colección de conjuntos cerrados en X con la propiedad de la intersección finita tiene una intersección no vacía. 3. Toda sucesión decreciente de conjuntos cerrados no vacíos en XD tiene una intersección no vacía. 4. XD es secuencialmente compacto. 5. XD es completo y totalmente acotado. Además, cumple con las siguientes propiedades. 1. Lema del número de Lebesgue. Si el espacio métrico XD es compacto, para toda cubierta abierta de X existe un número delta mayor que 0, tal que cada subconjunto de X con un diámetro menor a delta está contenido en algún miembro de la cubierta. 2. Si XD es un espacio métrico compacto, es segundo numerable, separable y Lindelof. Estas tres condiciones son equivalentes en espacios métricos. 3. Si XD es un espacio métrico compacto, entonces es cerrado y acotado. A continuación, se explicarán algunas aplicaciones de la compacidad en distintas ramas de las matemáticas. Soluciones a las ecuaciones diferenciales. Otro estudio que dio origen al concepto de compacidad fue el deseo de encontrar soluciones a las ecuaciones diferenciales. Peano, quien fue un contemporáneo de Arcela y Ascoli,
se dio cuenta de que el teorema de Arcelà-Ascoli podría ser útil para demostrar la existencia de soluciones de ecuaciones diferenciales. Buscó soluciones haciendo una sucesión de aproximaciones. Luego, utilizó lo que ahora es nuestro motivo de estudio, la compacidad, para demostrar que había una subsucesión que converge uniformemente a un límite, que viene siendo la solución a la ecuación diferencial. Peano demostró el siguiente teorema en 1890 con esta finalidad. Sea D un conjunto abierto contenido en R cruz R, F, que va de D a R, una función continua, y consideremos una ecuación diferencial ordinaria explícita de primer grado definida en D, la cual denominaremos y' de x es igual a f de x, yx. Entonces, cada problema con valores iniciales para f, a los cuales denominaremos y de x0 igual a y0, con x0 y 0 elemento de D, posee una solución local z que va de i a r, tal que la derivada de z en x es igual a f de x, z de x, para todos los x elementos de i, donde i es un entorno de x0 en R. La solución puede no ser única en cuanto al mismo valor inicial x0, y0. Puede dar origen a diversas soluciones z. En análisis matemático, el teorema de aproximación de Weierstrass es un resultado que afirma que las funciones reales continuas definidas en un intervalo cerrado y acotado pueden ser aproximadas tanto como se quieran por un polinomio, es decir, los polinomios de coeficientes reales son densos en el conjunto de las funciones continuas sobre un intervalo cerrado. Karl dio una demostración de este resultado en 1885. El teorema dice que para cualquier epsilon mayor a 0 y para cualquier función f continua sobre un intervalo AB cerrado, existe un polinomio p de x tal que la norma de f de x menos p de x es menor a epsilon. Una demostración constructiva puede hallarse utilizándose los polinomios de Bernstein. En efecto, si f de x es una función continua en el intervalo 0,1 y se define el polinomio de Bernstein como sigue, se puede demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de Bn de f de x converge uniformemente en el intervalo 0,1. Una vez demostrado en el intervalo 0,1, es fácil demostrar el resultado para cualquier intervalo compacto. El teorema fundamental del álgebra asegura que todo polinomio no constante con coeficientes complejos tiene una raíz. Existe una prueba basada en el hecho de que una función real definida sobre un compacto alcanza su mínimo. Es ahí donde tenemos una aplicación del teorema de aproximación de Weierstrass, que como sabemos es una aplicación de los compactos. Teorema de Dini. Consideremos una función continua f de x a r, donde x es un espacio métrico compacto. Si fn con n elementos de los naturales es una sucesión creciente de funciones continuas de x en R, y el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es f de x para toda x elemento de x, es decir, hay convergencia puntual, entonces fn tiende a f uniformemente. La interpolación y aproximación de funciones resuelve el problema de aproximación por polinomios, dado una tabla de datos que podemos entender como una colección de puntos en el plano. ¿Qué función describe el proceso de una forma sencilla? ¿Existe un polinomio que pase por todos los puntos? Si conseguimos un polinomio que es una función muy sencilla, que pase por un conjunto de datos, es muy probable que podamos aproximar bien los valores de la función en otros puntos fuera de la tabla de datos, simplemente por el valor que toma el polinomio en esos puntos. Las series de Fourier pueden ser estudiadas convenientemente en los espacios de Hilbert, lo que nos brinda una conexión entre el análisis armónico y el análisis funcional. Una de las ramas más modernas del análisis armónico, que tiene sus raíces a mediados del siglo XX, es el análisis sobre grupos topológicos. La idea central que la motiva es la de las varias transformadas de Fourier, que pueden ser generalizadas a una transformación de funciones definidas sobre grupos localmente compactos. Como pudimos observar, a pesar de que la compacidad es un concepto bastante abstracto, sí tiene varias aplicaciones en las ramas de las matemáticas. Y bueno, esperemos que hayan disfrutado del video y aprendido algo útil. Hasta la próxima.